Vamos a dar un enunciado general del teorema fundamental del cálculo. Pero primero vamos a considerar esta función de acumulación, ¿sí? G de x es la integral entre a y x de f de x diferencial x. Recuerden que, como vimos en el ejemplo anterior, esto es un número fijo. En el ejemplo anterior era 0, pero puede ser cualquier número fijo. Y acá, ¿qué estamos resolviendo? Una integral definida, pero luego evaluamos en la variable x. Entonces, esto nos va a dar una función de x, claramente. Entonces, esta función de acumulación g tiene una particularidad, y es que g es una antiderivada de la función que tenemos acá adentro. G es una antiderivada de f. Entonces, eso no lo vamos a demostrar, pero sí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, supongamos este valor para g de x, y la integral, pero de la función 2x ahora. No es f de x, sino es una función específica, 2x. Entonces yo tendría que resolver, para saber cuánto vale g de x, tengo que resolver esta integral. Y yo digo que, bueno, la antiderivada de 2x es fácil de adivinar, ¿sí? La antiderivada de 2x es x cuadrado, ¿sí? Porque yo digo, bueno, x cuadrado, si yo la derivo, me da 2x, ¿no es cierto? X cuadrado la derivo, me da 2x, entonces es exactamente la antiderivada de esa función que tenemos ahí, 2x. Entonces encontramos la antiderivada por el teorema de evaluación, o la regla de Barrow. Nosotros decimos que este es el resultado. X cuadrado evaluado entre a y x, y entonces si nosotros lo evaluamos, lo que obtenemos es x cuadrado menos a cuadrado. Ahora, a cuadrado es una constante porque esto es un número. Entonces un número puede ser, qué sé yo, 3, un número cualquiera. Entonces 3 al cuadrado sería 9. Y entonces me quedaría x al cuadrado menos 9. Entonces x al cuadrado menos 9 sería una antiderivada de esta función 2x, ¿no es cierto? Sí, porque la que conocemos nosotros más común es x al cuadrado, pero x al cuadrado más menos cualquier constante sigue siendo una antiderivada. Entonces, cualquiera sea la función que yo ponga acá adentro, ¿sí? El resultado de resolver la integral me va a dar una antiderivada de esa función. O sea, g de x es una antiderivada independientemente de cualquier función que yo ponga acá adentro. G es antiderivada de f, entonces esto se cumple siempre para toda g, o para toda f, digamos, que g es una antiderivada de f. Entonces, vamos a plantear un enunciado para el teorema fundamental del cálculo de la siguiente manera. Vamos a decir si f es continua en intervalo cerrado AB y x pertenece a ese intervalo cerrado. Entonces, en primer lugar, g de x es una antiderivada de f. Fíjense que g de x es esta función de acumulación que nosotros analizamos brevemente hace un segundo. Entonces, esto, bueno, en base a esta pseudo prueba que hicimos, es así. Entonces g de x es una antiderivada de f, donde f es la función que está acá adentro. Entonces, si g es una antiderivada de f, se cumple que g' es igual a f, ¿sí? Por una cuestión de definición, de cómo hemos definido la antiderivada. O sea, g', si yo la derivo, bueno, voy a obtener la función f que tenemos acá. Entonces, en este caso sería derivar esto. Si yo derivo x cuadrado más a cuadrado, bueno, obtengo la función 2x, ¿sí? La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de a cuadrado es 0. Entonces, eso se cumple. G' es igual a f, porque g es una antiderivada de f. Ahora, siendo que vale esta igualdad, y además que g vale esto, ¿sí? G vale esta integral, yo podría decir, bueno, ¿cuánto es la derivada de esta integral? Bueno, la derivada de esa integral, el g, tiene que ser f, ¿sí? G' es exactamente esto, la derivada con respecto a x de esta integral. G' es la derivada con respecto a x de esta integral. Entonces, esta igualdad es una de las más importantes de la matemática, ¿sí? Una de las igualdades más importantes de la matemática, y por eso esto se llama teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Porque esto nos dice que la derivada y la integral son procesos inversos. Entonces, piensen en lo siguiente: nosotros tenemos una función f de x, ¿sí? Si la integramos, bueno, tenemos la integral de esa función, pero si luego la derivamos a esa integral, lo que volvemos a obtener es la función f de x. O sea, yo tengo una función, la integro y después la derivo, y lo que hago es obtener la misma función. Entonces la operación integral y derivada se cancelan entre sí porque son operaciones inversas, ¿sí? Entonces eso
es lo que tiene de importante esta función. Pensemos en el ejemplo que vimos anteriormente de la función de posición. Esta f representaba la velocidad, ¿sí? Yo cuando la integraba obtenía la posición, pero si esa posición yo la derivo, vuelvo a obtener la velocidad, y eso es lo que sucede acá. Eso es lo que sucede en esta fórmula. Yo tengo la velocidad, la integro y obtengo la posición, pero después la derivo y obtengo nuevamente la función f que representaba la velocidad. Entonces la derivada de la integral de f nos da f en definitiva. Bien, esto es algo que uno tiene que acordarse para siempre, ¿sí? Se vale la pena acordárselo para siempre porque uno lo utiliza mucho, más que nada el concepto. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo es la regla de Barrow, que también nos da una relación entre derivadas e integrales, ¿sí? Nos dice exactamente que la integral definida es igual a una resta de la antiderivada evaluada en los límites de integración. Entonces, en definitiva nos dice que la integral es igual a la antiderivada. La integral y la antiderivada son procesos equivalentes. Por lo tanto, la integral y la derivada son procesos inversos, ¿sí? Entonces, esto es la regla de Barrow. Yo les voy a quedar debiendo la demostración tanto de esta regla 1 como de esta regla 2. A veces se da en el curso de ingeniería, a veces no se da. Por ahora la vamos a dejar pendiente, en algún momento la voy a dar. Es algo que no es complejo, ¿sí? No he tenido tiempo de hacerlo nada más, pero probablemente dentro de poco esté esa demostración. Así que por ahora dejamos el teorema fundamental del cálculo enunciado de esta manera y diciendo que es tan importante porque nos da la relación específica entre dos ramas muy importantes del cálculo o del análisis matemático, que son la derivación y la integración. Nos dice esencialmente que la integral y la derivada son procedimientos inversos entre sí.